Hay una creencia silenciosa que gobierna la vida moderna. No se dice en voz alta, pero casi todos actuamos como si fuera verdad. La creencia es esta: si algo no funciona, es porque no estás pensando lo suficiente. Más análisis, más control, más esfuerzo mental. Pero obsérvalo con honestidad brutal. Cuanto más fuerzas tu mente, más torpe se vuelve. Cuanto más intentas controlarte, menos claro estás. Y cuanto más luchas por ordenarte por dentro, más ruido aparece. No es falta de inteligencia, no es falta de disciplina, es aplicar fuerza donde se requiere vacío. La mayoría de las personas no vive agotada por lo que hace, sino por la tensión constante de estar encima de sí misma. La mente no descansa porque no confía. Nunca calla porque siempre cree que algo falta. Nunca se retira porque teme que, al hacerlo, todo se desordene. Te corriges mientras hablas, como si cada palabra tuviera que ser vigilada. Te observas mientras decides, como si decidir fuera una prueba que no puedes fallar. Te juzgas mientras actúas, como si el error estuviera siempre al acecho. Incluso cuando no ocurre nada, la mente sigue ocupada. No se aquieta, se reorganiza. Revisa el pasado, anticipa el futuro, repite lo que ya pasó. Y sin notarlo, conviertes la vida en una supervisión permanente. Al final del día, no estás cansado por lo que hiciste, sino por la carga silenciosa de sostenerte mentalmente a cada instante. Aquí aparece el error central: confundir control con dominio y vigilancia constante con verdadera claridad. En el Zen japonés existe el concepto de Ku, vacío, no como carencia ni negación, sino como espacio vivo, como la condición que permite que algo ocurra. Un cuenco no cumple su función por el barro que lo rodea, sino por el espacio que deja libre para contener. Cuando ese espacio se llena, el cuenco sigue teniendo forma, pero ha perdido su sentido. La mente funciona del mismo modo. Cuando está saturada de intención, de control constante, de vigilancia ininterrumpida, pierde sensibilidad. Pierde el ritmo del instante. Pierde precisión. No porque sea débil, sino porque está ocupada consigo misma. Por eso el Zen no intenta fortalecer la mente, ni refinarla con más esfuerzo. Busca retirar lo que la obstruye, devolverle su espacio natural. Este principio se expresa en Mushin: mente sin mente. No una mente vaciada por imposición, sino una mente que no se interpone entre lo que sucede y la acción que nace de ello. Cuando la mente no ocupa todo el espacio, el movimiento ocurre sin fricción. Y la claridad aparece, no porque haya sido buscada, sino porque nada la bloquea. Un joven guerrero llevaba años entrenando bajo la misma disciplina. Había repetido posturas hasta que el cuerpo ya no dudaba. Había entrenado la respiración, el ritmo, la distancia. Su cuerpo sabía qué hacer incluso antes de que él lo pensara. Sin embargo, en combate siempre ocurría lo mismo. No fallaba al inicio, cuando todo era preparación. No fallaba al final, cuando el resultado ya estaba decidido. Fallaba en el instante previo, en el momento donde el movimiento debía nacer solo. Justo antes de actuar, algo se cerraba en su interior. La mente entraba, dudaba, pensaba. Se observaba a sí mismo actuar antes de hacerlo.
y en ese intervalo mínimo, la espada llegaba tarde al momento. El maestro lo observó durante mucho tiempo sin corregirlo. No por indiferencia, sino porque el error no estaba en la técnica y no podía señalarse con instrucciones. Un día, dejó el entrenamiento marcial. Le pidió que barriera el patio al amanecer, cuando el aire aún estaba inmóvil. Que caminara sin prisa, sin buscar llegar. Que sirviera té en silencio. El joven obedecía, pero todo en él permanecía tenso. Cada gesto quería ser correcto, cada movimiento estaba vigilado por la mente. Al servir el té, sostuvo la tetera con cuidado excesivo. Miró la taza, miró su mano, pensó en no equivocarse. Llenó la taza y siguió llenándola. El té se desbordó lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido, y cayó al suelo. El joven se detuvo, confundido. El maestro no alzó la voz, no explicó, solo dijo: no llegas tarde porque no sepas, llegas tarde porque estás lleno. En ese silencio, el joven comprendió. El problema no era falta de técnica, era una mente que nunca se retiraba. Miyamoto Musashi habló del vacío en el libro del vacío, sin adornos ni misticismo. No lo presentó como una idea elevada, sino como una condición concreta para actuar con precisión. Para Musashi, el vacío no es pasividad, no es descuido, es ausencia de interferencia. Cuando la mente no se aferra a una forma fija, no se adelanta al momento, ni se queda atrapada en lo que ya pasó. Permanece abierta, disponible. En ese estado, la acción no se construye con esfuerzo, no se empuja, no se fabrica, aparece. Por eso el principio es simple, pero no admite concesiones. La mente forzada se debilita, la mente vacía se afila. No porque piense más, sino porque deja de interrumpir lo que ya sabe moverse con exactitud. La psicología moderna lo describe con otro lenguaje, pero observa la misma consecuencia. Cuando la mente se exige de forma constante, no se vuelve más clara, se vuelve ruidosa. No decide mejor, vacila, no gana firmeza, se fragmenta. En el trabajo, pensar de más rompe el contacto con el momento. La acción llega tarde porque la mente llega antes. En la disciplina personal, vigilarse sin descanso erosiona la constancia. La tensión sostenida no fortalece, desgasta. En los hábitos, luchar contra uno mismo convierte cada gesto en fricción. La resistencia no desaparece, se acumula en silencio. Practicar Q no es abandonar la acción ni renunciar a la responsabilidad. Es dejar de empujar desde la mente lo que el cuerpo ya sabe hacer. Antes de actuar, no intentes añadir control. Retira tensión, retira diálogo interno innecesario. Haz espacio y permite que la acción surja sin ser forzada. Al principio, incomoda, porque el ego confunde control con seguridad y silencio con pérdida. Cuando no empujas la mente, aparece una sensación extraña, como si faltara algo. En realidad,
Lo que falta es la interferencia habitual. Si permaneces ahí, sin añadir esfuerzo, sin corregir la experiencia, algo empieza a ordenarse por sí solo. Cuando no fuerzas la mente, ves antes. Decides con menos ruido. Te mueves con menor desgaste. El vacío no es una técnica que se aplique, ni un estado que se conquiste. Es una forma de estar que se permite. El samurái no busca una mente llena de respuestas. Busca una mente que no estorbe el momento. No intentes cerrar este tema ahora. Déjalo reposar. El vacío no se comprende con ideas. Se reconoce cuando dejas de forzar. Y algo en ti responde sin ser llamado. Ahí comienza el entrenamiento real. Gracias por estar aquí.